Muy buenas, en este vídeo voy a mostraros cómo podéis comprobar el estado de vuestras facturas una vez las hayáis validado y enviado a vuestra correspondiente hacienda a través del módulo de TicketBuy de Binovo para Odoo. Vamos a ir para ello al módulo de facturación y contabilidad y aquí vamos a entrar en el diario de facturas de cliente. Al entrar en el diario encontramos su listado de facturas y la primera factura de la lista, como vemos, es una factura en estado borrador que yo he preparado previamente para esta demostración. Entro en ella y en este momento, como os digo, al estar en estado borrador, pues he preparado la factura con unos datos fiscales concretos, pero estoy a tiempo de corregirlos si es necesario. Puedo revisar los datos de cliente, si son correctos, las líneas de factura, especialmente la cantidad, ¿vale? El precio y los impuestos, ¿no? Los impuestos muchas veces se tiende a cambiar manualmente las líneas, pero en Odoo no es necesario hacer esto. Lo que recomendamos es que lo hagáis a través de la posición fiscal que se configura en la pestaña de otra información. Al cambiar la posición fiscal, en muchos casos, los impuestos se mapean, es decir, cambian. Por ejemplo, si yo pongo ahora el de régimen no sujeto por reglas de localización, si vuelvo a la línea, veréis que el impuesto ha cambiado a no sujeto repercutido bienes. Este tipo de mapeos no solo sucede con los impuestos, también puede suceder, por ejemplo, con valores como el de clave de régimen de IVA, que encontraremos en la pestaña TicketBuy. Para este caso, para el del TAI, pues no ha asignado ninguno automáticamente, pero fijaos que si vuelvo a poner el régimen nacional, vuelvo a la línea de factura, vuelve a estar el IVA correctamente mapeado, el de 21%, bueno, está el IVA del 21% mapeado, y en TicketBuy se ha puesto automáticamente la clave de régimen de IVA de operación de régimen general, ¿vale? Entonces son parámetros que tenemos que considerar antes de validar la factura, porque una vez validemos la factura, debido a que ya estamos sujetos a la normativa TicketBuy, la factura en sí no vamos a poder modificarla, ¿vale? Podemos rectificarla, podemos subsanarla a través de la plataforma de Hacienda correspondiente, pero no podemos modificar ya sus valores a través de Odoo. No podemos volver a ponerla en estado borrador, ¿vale? Así que es muy importante esta primera etapa. Si lo vemos en un esquema, por ejemplo, del flujo TicketBuy, esta primera etapa correspondería a los puntos 1 y 2 que vemos en este esquema, donde estamos preparando la factura, estamos a tiempo de revisarla y modificarla si lo consideramos adecuado. Volviendo a la factura, una vez ya la hemos revisado y comprobamos que está todo bien, podemos guardarla y en este punto vamos a darle al botón validar. Al pulsar el botón validar, no solamente estamos confirmando la factura en Odoo y nos está dando también un número de factura, estamos generando un fichero XML que enviaremos a Hacienda. Os lo voy a mostrar con el esquema. Como os decía, la etapa de preparación podrían ser los puntos 1 y 2. Cuando le damos a validar pasamos ya al punto 3. Realmente, al dar a validar, pasamos a los puntos 3, 4 y 5 simultáneamente, o casi simultáneamente, os lo explico. Cuando le damos a validar, generamos un fichero XML, como os digo, que es un fichero adecuado para que se pueda enviar a Hacienda la factura, ¿no? Los datos de la factura que acabamos de enviar, lo que habéis visto antes. Este fichero XML se firma con el certificado digital que tenemos configurado en nuestro Odoo. Este certificado digital pues, tiene que estar en unas determinadas condiciones, tiene que estar vigente, relacionado con el CIF de la empresa, tiene que ser adecuado para que la firma sea válida. A la vez se crea un código TBAI que nos permite, digamos, validar, o sea, que hacer legítima esa factura, y un código QR, que es una síntesis de una dirección URL a través de la que se puede comprobar el estado de la factura y que sobre todo el código QR va a estar orientado para que el cliente pueda comprobar la legitimidad de esa factura y la validez de esa factura. A nivel interno pues, se crea un asiento contable cada vez que validamos en Odoo y como habéis visto también se da su número de factura y en el mismo momento en el que validamos podemos ya imprimir la factura y enviársela al cliente ya que tenemos el código TBAI y el código QR disponibles en el impreso de la factura. Ahora os explico la importancia de esto. Y el fichero, como os digo, se va a enviar a Hacienda, ¿vale?
Y aquí debajo tenemos el logo de un servidor y de lo que representa una hacienda foral y los logos de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa. Tenemos que considerar que en cada caso, en cada hacienda foral, existe un listado concreto de validaciones, de códigos de validaciones que utilizarán para aceptar o rechazar o aceptar con avisos las facturas, los ficheros de factura que enviemos. Por lo tanto, en cada caso es recomendable que conozcáis ese listado de validaciones que encontraréis en el apartado de documentación técnica de cada hacienda foral. Volvemos a la factura y, como os digo, ya la hemos validado y podemos comprobar el estado del fichero que hemos enviado yendo a la pestaña de Ticket Buy, bajamos y en el apartado de facturas de cliente, vemos que es un apartado nuevo que se ha generado, vemos una línea que primero nos dice la fecha en la que se ha creado el fichero, el nombre que se le ha dado al fichero, la dirección URL a la que se ha enviado, que en este caso yo lo puedo identificar en la URL, un prefijo que se llama prep, que eso es propio de la base de datos de prueba de Guipúzcoa, ¿vale? Y luego tenemos la compañía que ha enviado el fichero y el estado en el que está pendiente. Esto sucede así porque en Odoo, como os digo, se genera el fichero al pulsar validar, pero ese fichero entra en una cola de envío que depende de una acción planificada que se ejecuta cada minuto. Y que entonces cada minuto Odoo envía los ficheros, ¿vale? Si tú le das a validar, pues puede tardar entre eso, un minuto o 10 segundos en ser enviado. O sea, más o menos en el momento en el que le des a validar y en el momento en el que esté esa acción planificada. Entonces, aquí ya estamos pendientes de cómo va a responder Hacienda. Si entro dentro de la línea, encuentro más datos. Y de este modo se abre una ventana emergente que nos muestra la ficha de mantenimiento del fichero que hemos generado y hemos enviado. Y si nos fijamos en la parte superior derecha, ya podemos confirmar que el estado de la factura es de enviada, ¿vale? El estado de enviada quiere decir en principio que ha sido aceptada, puede ser aceptada completamente, sin ningún aviso, o puede ser aceptada con avisos, ¿vale? Pero aquí ya vemos de forma positiva que la factura ha sido enviada, es decir, que ha sido recibida por Hacienda y aceptada. Y ahora veremos cómo tenemos una respuesta de Hacienda en la ficha de factura. Lo que corresponde a la ficha de mantenimiento del fichero, pues aquí vemos que tenemos un campo que nos identifica la factura a la que corresponde el fichero, la compañía desde donde se ha emitido, el código TBAI, como os decía, que se genera en Odoo antes incluso de recibir la respuesta de Hacienda, y esto os explico ahora porque es importante, la firma de la factura que se realiza mediante el certificado digital que tenemos configurado en Odoo. Tenemos aquí acceso al mismo fichero que hemos enviado en un formato XIG, ¿vale? Que esté igual de válido que el XML, y si lo abrimos pues vemos el aspecto técnico de este fichero, que está sobre todo pues, reservado para técnicos de Hacienda o para nosotros mismos, ¿no? Que en caso de que tengáis alguna consulta, es importante que sepáis cómo obtener este fichero, porque si hacéis una consulta directamente a Hacienda es posible que os lo pidan, pero también si tenéis alguna consulta con nosotros, pues igual os lo pedimos, si hace falta que os ayudemos, os podemos también acceder a vuestra base de datos y descargarlo, pero si ya sabéis cómo acceder, mejor, porque es una cuestión más que nada de estar preparados para cualquier tipo de consulta que pueda surgir, ¿no? Con Hacienda. Luego aquí debajo en el último apartado tenemos el código QR, que como os decía es una síntesis de una URL, y esta URL nos envía una página de confirmación de la factura. Aquí accedemos y vemos pues, el identificador del TBAI de la factura, la fecha a la que fue recibida, el NIF, el número y el prefijo de la factura y su importe. Vale, entonces esto es la ficha de mantenimiento, como os digo, de la factura. Si cerramos y volvemos, como os decía, la factura ya ha sido recibida, ¿vale? Y tenemos un apartado nuevo que es el de respuesta de Hacienda. Fijaos que el fichero de respuesta, que esto es un fichero nuevo, ¿vale? Se ha generado pues, apenas casi, pues diría yo que pues un minuto 52 segundos después de haberla enviado, ¿vale? En este caso ha tardado ese tiempo y hemos recibido la respuesta, que nos indica que está recibida, sin ningún aviso. Si clicamos en esta línea de respuesta, accedemos al fichero de la respuesta que tenemos aquí, ¿ves? XML de respuesta. También es importante que sepáis encontrar esto en caso de que os lo pidan, ¿vale? Es mucho más breve. Y también, bueno, el código de respuesta
Y en caso de que hubiera error, pues os pondría el código de validación y la descripción del error. Pero en este caso ha salido bien el envío, ¿vale? Lo comprobamos así. Vamos a un caso, por ejemplo, en el que haya salido mal la factura, que haya habido una recepción o un rechazo, por ejemplo. Tenemos aquí, haciendo filtro de facturas abiertas, por ejemplo, tiene la factura la 8, creo. Puede ser que estuviera rechazada. No, esta está aceptada. Recibida la 4, a ver. Vale, esta, por ejemplo, está rechazada, ¿vale? Y el motivo del rechazo lo vemos en la respuesta. Por ejemplo, bueno, en estos momentos se envió, aquí aunque parezca la URL de Guipúzcoa, en realidad se envió a la Hacienda Foral de Vizcaya. Lo que pasa es que cambiamos lo que es la Hacienda en la configuración de Odoo para enviar. Pero por ese motivo nos aparece un código de validación que corresponde a la Hacienda de Vizcaya, ¿vale? Como os digo, cada hacienda tiene su listado de validaciones que podéis conocer a través de su documentación. Y en este caso es el código N3, todos estos ceros y en 1, incorrecto. Lo que nos dice es que la clave de firma ha sido revocada para el interesado enviado. Vale, pues nos indica un CIF, ¿vale? Lo que quiere decir esto es que en su momento la firma no era válida porque el certificado estaba caducado y tampoco correspondía correctamente al CIF. Entonces, este es un tipo de rechazo que, que puede corregirse de una manera concreta. Por ejemplo, para este tipo de rechazo, si vamos a las indicaciones que hace, por ejemplo, Guipúzcoa, ¿no? ¿Qué hacer si hay un rechazo de la factura? Pues aquí tenemos los códigos de error y, como os digo, es el 001 o lo que correspondía al 001 de Guipúzcoa, en Vizcaya. Y en algunos casos os va a orientar, pues aquí nos dice que nos comuniquemos con el proveedor de informática para aclarar la situación. En algunos casos va a ser posible corregirlo desde Odoo, porque por ejemplo en este caso Odoo tiene una funcionalidad que te permite cancelar y recrear la factura, ¿vale? Esto lo que hace al final es que en su momento cuando metiste la factura estaba el certificado caducado, pero yo ahora como técnico he venido, te lo he cambiado, le he puesto todo bien y ahora es válido, ¿no? Como hemos visto ya emite bien. Entonces yo le voy a cancelar y recrear y lo que va a hacer al final es generar un nuevo fichero, porque sabes esto, que el fichero siempre se tiene que mantener, ¿vale? Siempre se va a mantener. Fijaos ahora como voy a la pestaña de Ticketbuy y tengo dos ficheros realmente, ¿vale? Está cancelado y aquí se está generando, bueno, se ha generado uno nuevo. Y este nuevo se ha firmado con el nuevo certificado. Entonces ahora esperamos un momento o refrescamos. Vamos a ver si... Bueno, sigue pendiente, sigue en un minuto. Ahora se enviará la factura, pero en algunos casos, como este, podemos cancelar y recrear. Bueno, concretamente en el caso de que el certificado esté caducado. Pero fijémonos en esta tabla que podemos encontrar en la documentación de Guipúzcoa, que en otros casos, por ejemplo, en el de 002, en el que es que el fichero no cumple el esquema XSD, pues eso nos decía que este rechazo se da cuando el fichero enviado no cumple con alguna norma técnica, el fichero generado por su sistema no debe borrarse ni modificarse. Esto siempre lo van a decir porque es parte de la normativa. No hay que modificar ese fichero aunque esté mal, ni tampoco eliminarse. Pues eso no se permite hacer en Odoo. Y bueno, la información sobre esa factura se deberá enviar mediante el servicio de Susendo Subsanar. Vale, esto os explico a qué se refiere. Aquí ya no podemos utilizar una función de Odoo. Tenemos que subsanar la factura a través de la plataforma de la Hacienda Foral de Guipúzcoa a través de su sistema de Susendo, su servicio Susendu, ¿vale? En otros casos nos dirá lo mismo, 003, el fichero no incluye líneas de detalle, el rechazo se ha producido dado que no existe la información sobre las líneas de detalle de la factura, el fichero generado por su sistema no debe borrarse ni modificarse, veis que esto se repite mucho, y la información sobre esta factura se deberá enviar mediante el servicio de Susendu, ¿vale? ¿Veis? Aquí, por ejemplo, ya te da indicaciones de lo que hacer en cada caso. Por eso es importante que tengáis conocimiento de estos listados, que vais a encontrar la documentación, ¿vale? Correspondiente a cada hacienda. Es importante entender esto porque no siempre va a ser
aconsejable que rectifiquéis o canceléis la factura. Al hacer esto, para que sepáis, al cancelar la factura lo que hacéis es reenviar bueno, no reenviáis, enviáis un fichero nuevo de cancelación que hace referencia a una factura, a la factura original, al fichero original, ¿vale? Bueno, este caso está cancelado. Pero si el fichero hubiera sido rechazado, generalmente los ficheros rechazados no se guardan en el mismo listado de ficheros aceptados. Y cuando envías un fichero de anulación, lo que hace es buscar el fichero aceptado para cancelarlo. Pero como no lo va a encontrar, os rechazarán el fichero de cancelación o el fichero de la factura rectificativa porque no encuentra la factura de origen a la que harán referencia, ¿vale? Esto simplemente considerarlo antes de hacer nada. No pasa nada realmente si lo hacéis, os lo van a rechazar y ya está. Y a nivel administrativo de vuestro DU, pues tendréis una factura rectificada. Pero esos ficheros serán probablemente, lo más seguro, rechazados. Entonces, por eso es importante que a la hora de actuar, en caso de que tengáis un rechazo, o primero nos consultéis o reviséis también lo que es el sistema de... Bueno, la documentación de validaciones de cada hacienda. Y sobre todo, muy importante, sepáis a dónde tenéis que ir en cada caso. Bueno, vamos a comprobar por último, vale, ya veis cómo se ha generado ya, o sea, se ha confirmado ya el estado de la factura y ya tenemos una nueva respuesta que nos confirma que está recibida, ¿vale? En este caso hemos podido hacerlo así. Pero si tuvierais que subsanar las facturas, como os digo, tendríais que acceder a distintas plataformas de cada hacienda. Por ejemplo, en Batus, en Vizcaya, tenéis que acceder a este apartado. Si buscáis documentación Batus y accedéis a esta página, batus.eus, el apartado que tendréis que ir es el del ROE, ¿vale? Muchas veces se consulta, o sea, se confunde con el comprueba tu factura, pero esto es más que nada para los clientes. El apartado que os interesa es el de anotaciones, el ROE, que aquí es donde vais a ver las anotaciones de compra y de venta, ¿vale? Y aquí podéis comprobar las facturas que os he estado enviando y realizar todo ese tipo de acciones de subsanación que tengáis que hacer. ¿Vale? Y el conocimiento de cómo funciona cada plataforma, pues tendréis que explorarlo vosotros accediendo a ella, ya que, como veis, pues para acceder necesitaréis un código BACU en todos los casos. En Araba es parecido, buscáis consulta de facturas en TicketBuy Araba y en su página web de webaraba.eus, bueno, tiene una serie de apartados, ¿vale? Que es para entrar hasta la parte de TicketBuy, pero en la parte de TicketBuy ya aquí tenéis una pista de cuál es el camino, ¿no? Hacienda, gestión tributaria, TicketBuy, consulta de facturas enviadas, ¿vale? Si vamos a las consultas de facturas enviadas, aquí tendremos dos botones. Aquí nos dice ya que mediante este apartado pues podemos consultar las facturas, corregirlas por avisos, errores, susendu, ¿veis? Es lo que nos indicaba antes. Y tenemos dos botones, uno es para las facturas de producción, es decir, las facturas reales, y otro es para las facturas de la versión de pruebas, ¿vale? En Araba hacen esta distinción en este momento. Y en Guipúzcoa, del mismo modo, si buscáis consulta de facturas ticket de Guipúzcoa, encontraréis esta página, ¿vale? Y de forma muy parecida, bueno, en Araba, perdón, no os he mostrado cómo dándole al botón os manda otra vez a un acceso de BACU. Pues en Guipúzcoa, del mismo modo, en esta página de consulta, ¿vale? Tenéis este enlace a Guipúzcoa Taria. Bueno, aquí os dice exactamente cómo acceder. Tenéis un manual, ¿vale? Pero vais a Guipúzcoa Taria y entráis con el BACU, ¿vale? Entonces os pedirá los datos del BACU y demás. Y todo esto es importante que lo tengáis controlado de cierta manera para poder actuar en caso de que las facturas estén con avisos o rechazadas y sepáis cómo actuar. Pero como os digo, en caso de duda podéis escribirnos a ayudaodu@binuevo.es y os asistiremos en base al soporte que tengáis. Así que, vale, esto es un modo directo en cada factura de comprobar las facturas. Luego, otro modo que hay es el de ir directamente a la cola de envío que tiene también Odoo. Esta cola de envío la encontraremos en el módulo de facturación contabilidad
yendo al menú de Ticket Buy, cola de envío. Al acceder a esta cola de envío encontraremos un listado de todos los ficheros que se han enviado desde nuestro DO. Aquí se incluyen ficheros de todos los diarios, de todas las secuencias, de todos los tipos de envío. Pueden ser ficheros de emisión de factura, ficheros de anulación. En el caso de Vizcaya pueden ser ficheros de facturas de compra, ¿vale? Tenemos todos aquí. Entonces, en este listado pues podemos nosotros aplicar filtros y agrupaciones que nos ayuden a analizar y organizar estos envíos, ¿no?, de ficheros. Por ejemplo, si yo quiero, esto es muy útil, si yo quiero ver el número de facturas rechazadas que tenemos hasta ahora. Si yo le doy aquí a agrupar por estado y solicito, pues agruparé las facturas por estado, ¿no?, de si están enviadas o si están con error, ¿vale? Por ejemplo, tengo aquí 66 facturas con error. Igual también quiero, pues, agruparlas por fecha de creación. Le voy a dar a creado él y solicito. Ya por defecto me hace una agrupación por mes, pero igual también quiero agruparlo, pues, por trimestre. Agrupo por trimestre y puedo comprobar ahora las facturas del cuarto trimestre de 2024. Tengo 4 facturas y si yo entro en lo que es un fichero de este listado, por ejemplo el de la factura 006, vale, aquí entro en la ficha de mantenimiento del fichero. Aún no sé la razón por la que ha sido rechazada. Si entro en la URL, pues igual tengo alguna pista, ¿no? En este caso, como ha sido rechazada, esto suele suceder, como os decía, no se queda registrada en el listado de facturas aceptadas y por eso no lo localiza. Pero si entro a la factura desde este enlace, el enlace que tenemos, puedo comprobar en la pestaña Ticket Buy el motivo de rechazo, ¿no? O sea, fue rechazada y aquí nos dice, pues, al igual que el caso que analizamos antes, que es por la clave de firma. Entonces aquí sería muy sencillo, como os digo, en este caso, porque podríamos cancelar y recrear, volver a la factura y comprobar en Ticket Buy que se cancela el antiguo fichero y se envía un nuevo fichero, ¿vale? Y lo enviará y lo terminará aceptando probablemente porque ya está actualizado el certificado. Pero este listado lo que nos da es un análisis de la situación de los ficheros que hemos enviado a lo largo del tiempo. Estas son, por lo tanto, las funcionalidades que os ofrece Odoo para poder llevar una gestión y control del estado de las facturas de los ficheros que enviéis a la hacienda correspondiente. Y como veis, no se limita sencillamente al envío de las facturas, conlleva una serie de nuevas responsabilidades que está relacionado, pues, con ese conocimiento de las plataformas de cada hacienda, de sus códigos de validación, de sus procedimientos, para poder, bueno, en caso de tener alguna contingencia de aviso de factura o de rechazo de factura, saber cómo actuar, ¿no? Así que espero que este vídeo os haya podido ayudar en ello. Para seguir conociendo más los aspectos que ofrecemos desde Binovo, consultar nuestro canal y seguir viendo nuestros vídeos. Gracias.